Pues, Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos a una nueva edición del programa Volados del Legales. Hoy complacido con el regreso de Kendall Ruiz. Lo teníamos desaparecido, ¿verdad, Kendall? Sí, un poquito ahí por agenda, por agenda. Experto en temas relacionados con empresas, y vamos a aprovechar su conocimiento para hablar sobre el despido y sus diferentes variables y todo lo que acontece a partir de ese momento, y que suele ser la peor noticia para un empleado, ¿verdad? E incluso para un patrón a veces es complicado tomar esas decisiones, y muchas veces, si no la mayoría, tiene complicaciones legales, ¿verdad, Kendall? Sí, claro. Así que vamos a hablar sobre ese tema. Nada más recordarles que nos puede ver todos los jueves a partir de las 12:30 en transmisión en Facebook, y a las 2 p.m. por YouTube. Cualquier consulta pueden hacerla a través del WhatsApp 8981-0661. Kendall, bienvenido, de verdad. Un gusto tenerte otra vez de nuevo con nosotros. Todo un placer, todo un placer. Y sí, es un tema que en realidad la gente cree que nada más está el despido ya, y en realidad tiene muchos bemoles, derechos, e inclusive temas particulares que ahora vamos a mencionar. Prontamente voy a grabar un video justo de cuando algunas personas se dan una torta y le quieren rebajar. Ahí lo hablaremos más adelante, porque tiene todo un tema eso. Kendall, para comenzar, cuando un patrono despide a un trabajador, ¿qué requisitos debe cumplir? Sí, bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener en consideración es qué tipo de despido es, ¿verdad? Y también en qué sector es, porque está el sector privado y el sector público. Si nos abocamos al sector público, tiene que haber todo un debido proceso, ¿verdad? Entonces las personas dicen, ¿pero por qué cuesta tanto? Es porque se rigen por leyes especiales, y hay todo un debido proceso para determinar si es viable o no es viable el despido y demás. En materia privada es un poco más simple, es más sencillo, porque, por ejemplo, el artículo 85 literal del Código de Trabajo establece que puede darse por la propia voluntad del patrono. El patrono se levantó y con las ganas de despedir a Kendall, bueno, pues despiden a Kendall porque es la voluntad del patrono, ¿verdad? Así como también está el despido sin responsabilidad patronal, que eso es cuando la persona trabajadora comete alguna falta que es tan grave, o la reiteración de faltas que implican que sea un despido sin responsabilidad patronal. Pero también hay una figura que casi nunca se menciona, es muy curiosa, porque se llama la renuncia con responsabilidad patronal, que es que más bien la persona trabajadora le hace ver al patrono que está faltando en algo, y entonces le dice, te doy tantos días para arreglarlo, porque tiene que agotar la buena fe, te doy tantos días para arreglarlo. Si no lo arregla, por ejemplo, que no te tiene asegurado en la caja, entonces le dice, te doy tantos días para que me asegures. Si no estoy asegurado, entonces yo me voy, mantengo mis derechos, como que te despidieran con responsabilidad patronal. Entonces son como algunos detalles que las personas no saben, y que vale la pena que estos espacios, para que logren tener esta información de primera mano, tanto los patronos como las personas trabajadoras. Llega el patrono, despide al empleado. ¿Qué derechos tiene ese trabajador en ese momento? Eso igual va a depender del tipo de despido, pero bueno, se me olvidó mencionar algo. Cuando es el despido sin responsabilidad patronal, Ovidio, la carta tiene que decir con puntos y comas las razones. Y cuando es como la propia voluntad del patrono, eso sí, nada más puede decir 85 literal de la propia voluntad del patrono y listo, no hay como que explicarle mucho, pero la persona trabajadora sí está en el derecho de que le den la carta de despido. Si no se la dan, el Ministerio de Trabajo puede prevenir al patrono para eso. Es algún dato importantísimo. Bueno, ahora bien, ¿qué derechos tiene? En principio, y por un tema como general, si se despide con responsabilidad patronal, entonces va a tener derecho al preaviso, a la cesantía y las vacaciones, aguinaldo, salario proporcional, eso siempre se tiene que pagar, pero el preaviso y la cesantía están por ahí. Ahora, cuando es sin responsabilidad patronal, la persona pierde ese derecho a cesantía, preaviso, porque el aguinaldo, vacaciones y salario son derechos irrenunciables que nunca se tienen que tocar. Entonces, de hecho, justo por eso te mencionaba el tema de los rebajos, que de repente Kendall estaba en un ataque de ira y entonces agarra el celular y lo tira, y entonces decir, bueno, no, voy a despedirlo sin responsabilidad patronal porque ese celular es de la empresa y todo, entonces se lo rebajan. No, eso no se puede rebajar. Los daños que hayan o faltantes de dinero que haya no se pueden rebajar de los extremos laborales, ni la cesantía, ni el preaviso, ni nada de eso. Si le quieren cobrar, tendrán que ir a un proceso judicial aparte, o bien, si la persona trabajadora quisiera, por normas del Código Civil, puede llegar a algún acuerdo con el patrono, aun cuando ya no trabaje para el patrono, pero eso sí quisiera, no es como que lo pueden obligar, es un tema que hay que revisar, pero no le pueden rebajar de los extremos laborales.
Kendall, ¿qué ocurre cuando es una falta grave? Digamos, dos compañeros se dan de golpes en pleno lugar de trabajo y el patrono decide despedirlos. Hay que proceder, digamos, de parte del patrono y qué les corresponde a eso. Vieras que es curioso, porque digamos que Ovidio y Kendall se dan de golpes y por alguna diferencia, la que sea. Y resulta que Ovidio es el mejor trabajador, tenía Ovidio 20 años de trabajar para la empresa y Kendall tenía 10 años, pero Ovidio era el mejor vendedor. Y resulta que vienen y dicen, bueno, a Kendall lo vamos a despedir porque fue el que tal vez el que, después de que investigué todo, fue el que provocó Ovidio y Ovidio entonces yo tal vez lo ofendía a la familia y Ovidio entonces reaccionó ante esto, que no está bien, la violencia no es una respuesta, ¿verdad? Entonces, bueno, se da ese tema y el patrono puede decidir entre si despide sin responsabilidad patronal, si aún con la falta despide con responsabilidad patronal o bien si suspende. Eso es algo que tal vez las personas también no saben. Sí, porque la sala segunda, que es el ente que se encarga de resolver los conflictos de materia laboral y tiene la última palabra en el sede judicial, entonces ha determinado que por el principio de continuidad y preservación del trabajo, como eso es una causa de despido, el patrono podría dar como una oportunidad. Entonces podría decir, mira, no te voy a despedir, pero te voy a suspender. Entonces suspende a la persona, qué sé yo, sin goce de salario 3, 4, 5 días y luego ya vuelve. Pero también podría decir, mantengo a Ovidio y despido a Kendall, pero voy a suspender a Ovidio y despido a Kendall. O sea, y eso no es discriminatorio. Exacto, no es discriminatorio. Y lo otro es que también, como puede ser sin responsabilidad patronal, porque podría ser, pongamos el caso hipotético que está mencionando vos, se da el tema de los golpes, pero tal vez es que la persona lo empujó, lo golpeó el otro y el otro se defendió. Entonces, defensa, de legítima defensa. Entonces también hay un principio de materia laboral que se llama razonabilidad y proporcionalidad. Yo no puedo venir y decir, te voy a despedir si en realidad vos más bien te defendiste de algo que la persona empezó a atacarte. Entonces, todo eso tiene que analizar para determinar qué es viable o qué sanción se da o qué es lo que procede en ese caso. O sea, hay que sopesar todo. Sí, hay que investigar. No es simplemente tomar la decisión. Kendall, y para que la gente conozca, ¿cuáles podrían ser consideradas faltas graves? Sí, a ver, la gente normalmente ve el código de trabajo y dice, eso se encuentra regulado. Por ejemplo, las llegadas tardías no están reguladas en el código de trabajo. No está regulado en el código de trabajo el uso de las redes sociales, por ejemplo. Sí, que entonces, es un tema, exacto, porque el código de trabajo, su reforma en los años 40, luego la reforma reciente que tuvimos en 2015, en realidad no han reformado temas como que uno diga como más actuales, entonces hay como normas generales. En el Código de Trabajo tenemos regulaciones que son propias de lo que son las obligaciones de la persona trabajadora, las prohibiciones, y hay un articulito por ahí que es el 81, que es las causales por despido. Hay una lista grande, pero tiene un inciso que es el L, que establece que cualquier otra falta grave que determine el contrato. Y ahí es cuando yo siempre he dicho que en materia laboral hay que marcar la cancha, establecer procedimientos, reglamentos, políticas para que entonces la persona sepa cuáles son las razones por las cuales podría eventualmente ser sancionado o despedido, porque se analiza, como bien mencionaste en el caso anterior, y viendo cada situación, la gravedad de la falta. Entonces el 81, por ejemplo, te establece que te ausentes de manera continua 2 días consecutivos y sin que lo justifiques. Bueno, entonces un con despido sin responsabilidad patronal. O 3 alternos en el mismo mes calendario. Bueno, eso también puede ser. Pero no es como que uno dice, ya fue un mes calendario limpio y ya pasó este mes y puedo hacer el otro mes. No. Si usted ya lo amonestaron y el otro mes llega, vuelve a faltar, podría ser que lo despidan con solo una falta porque usted ya tuvo 3 y ahora tiene otra más. Bueno, no es como que la gente cree, no, ya tuve ya limpié el mes pasado, ya está. No. Es muy común ese tipo de... Vieras lo común que es. La gente cree que, y los patronos también, que como dice, que 3 en el mismo mes calendario, si falta en el otro, no podría despedir, no, porque tal vez vos lo amonestaste por 2 que tuvo en el mes calendario, 2 y luego tuvo otra, entonces dijiste, mira, esas faltas graves, si faltas otra vez de manera justificada, podría ser que te despidamos. Entonces se revisa el caso para sí, es complicado. ¿Qué sucede si el patrón no despide a un empleado sin causa justificada? Sí, a ver, para que tal vez las personas que nos están escuchando y viendo entiendan qué es causa justificada, es lo que acabamos de explicar. O sea, tiene que haber un motivo para despedir a la persona.
Si bien es cierto, muchos de los casos donde el patrono viene y dice que es por la propia voluntad que el patrono viene y, como decíamos, nada más dice, lo quiero despedir, o por un tema operativo real, que en realidad está haciendo un recorte porque requiere recortar gastos, o porque un puesto desapareció, o que un cliente le pidió que removiera a la persona, simplemente porque ya no quiere trabajar con esa persona. Entonces, ese tema de que el patrón lo hace, pues todo bien. Ahora, hay una justificación que es la voluntad del patrono. En el sector público y privado, de igual manera, se puede dar que hay recortes de todo tipo, y entonces puede darse esto. Ahora, cuando es que no hay una justa causa, es que se inventó algo que dice, lo despido sin responsabilidad patronal porque se robó tal cosa. Y eso dice la carta, pero la carta no dice cómo se lo robó, dónde se lo robó, qué fue lo que... O sea, todos con puntos y comas, lo que mencionabas de qué se da. Entonces la persona podría iniciar un proceso judicial para indicar y hacer ver que esa carta no corresponde a la realidad, que en realidad ese monto de dinero que estaban diciendo no lo tomó él, o no fue él que lo tuvo ese faltante, o lo que corresponda, y entonces el patrono tendrá que probar que eso que dice es falso. Y si se logra determinar que es falso y el patrón no tiene los elementos de prueba, podría ser que, bueno, le tienen que pagar la cantidad, el precio que le dejaron de pagar, los daños y perjuicios, que son salarios que también puede cobrar hasta 24 meses, que podría cobrar la persona un montón de dinero, intereses, indexación, las costas de abogado, que andan entre un 15 a un 30%, entonces es mucho dinero que de repente uno arranca un monto y terminas con un monto. Y termina con una suma ya millonaria, sí, podría decir. Claro, claro. Acá nos llega una pregunta, Kendall, es de don Roberto Herrera de la Guásima. ¿Cómo se calcula la liquidación por despido? ¿Cómo hace? Sí, para calcular, bueno, lo primero que les voy a decir es que, pues es un tip, el Ministerio de Trabajo tiene una calculadora, ¿ok? Ajá. No la usen. No la usen porque tiene unas pulguillas. Ojalá que el Ministerio de Trabajo lo corrija. Tiene unas pulguillas, entonces no precisamente es correcto. Es mejor venir y revisar el Código de Trabajo. Tiene distintos artículos, el 28, el 29, nos vamos luego al de las vacaciones. Bueno, tiene distintos artículos para determinar cómo se calcula. También el Ministerio de Trabajo en sus ventanillas pueden acudir para hacer el cálculo. Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo saca el cálculo según lo que Ovidio le llegó a decir, o lo que Kendall le llegó a decir. Puede que yo gane, me pasó hace poco un caso de un restaurante muy reconocido acá en Costa Rica, donde llegaron a decir, es que yo gano 600,000 colones. Y en realidad el salario real de la persona, pongámosle que eran 500,000, y estaba bien pagado, no había temas de horas extra ni nada. Entonces la persona llegó diciendo eso. ¿Qué hizo el Ministerio de Trabajo? Sacó el cálculo con el salario que dijo la persona. Entonces, el Ministerio de Trabajo va a sacar ese cálculo con ese rubro, y eso le puede generar unas expectativas falsas al trabajador. Entonces, el trabajador, si va a ir al Ministerio de Trabajo, diga el monto real para que le saquen el cálculo bien. Y el patrono también guarda el registro de los salarios y todo para sacar el cálculo. Hay distintas fórmulas para sacarlo. Por ejemplo, el tema de la cesantía, uno se establece por el tema de la antigüedad. Entonces el artículo 29 del Código de Trabajo establece según la cantidad de años, entonces va por 19.5 por año, y así sucesivamente hasta llegar al tope de cesantía, que son 8 años, pero igual hay cálculos posteriores a esos años que el mismo Código de Trabajo establece. El preaviso, entonces va a depender del tiempo laborado. Si usted tiene trabajando de 3 meses a 6 meses, entonces son una semana. Si es de 6 meses a un año son 15 días, si es más de un año es un mes. Entonces eso es como el preaviso. Y las vacaciones, después de trabajar 50 semanas, entonces usted tiene derecho, si trabaja mensual, a 14 días de vacaciones, si es semanal tiene 12 días de vacaciones, pero tiene que ser que haya trabajado ese tiempo. Si te incapacitas, ahí se suspende, o si hubo algún tema, entonces tiene que revisar eso, y el salario, pues es el salario que corresponde. Y el aguinaldo, por último, bien minucioso. Ah, sí, claro, y el aguinaldo, muy rápido, es de diciembre a noviembre. Todos los salarios ordinarios y extraordinarios que hayas recibido lo divide entre 12. Para que vean que nosotros los abogados sí tenemos que ir a matemática. Sí, que piensan que los que nos vamos por letras no manejamos los números. Nos toca. Y sí. Yo puse al ChatGPT a sacar los cálculos y los sacó mal. Porque sí, lo copia literal y no hace como un análisis. Entonces, por aquello, gente, si los quieren hacer así, mejor también asesórense. Sí, en inteligencia artificial hay que tener mucho cuidado con ciertos temas porque comete errores. Lo copia literal. Entonces, por ejemplo, a ustedes agarran el de cesantía, se los va a sacar mal porque él empieza a hacer algo muy literal de cómo va en lineal, y entonces usted le tiene que generar el comando o el prompt respectivo. Se pueden ayudar también con herramientas como esas, pero tienen que saber también cómo realizarlo.
Kenda, aquí hay otra pregunta muy interesante, es de Magali Benavides desde Paraíso, Cartago. Ella nos consulta, ¿qué ocurre cuando despiden a una mujer embarazada? Dice que ella ya tenía 6 meses de laborar en la empresa cuando se dieron cuenta que estaba encinta. Pero dice que cuando la despidieron se trató por un tema de reorganización. Ella dice si puede defenderse. Pues. Sí, bueno, a ver, muchas cosas muy importantes y eso es un dato que la gente no sabe, pero porque fue una resolución, una jurisprudencia que salió por ahí. Jurisprudencia son resoluciones que han emitido los tribunales de justicia como manera reiterada, casi siempre los máximos entes como la sala segunda, y se dio un caso en el que se determinó que inclusive por un rumor de que la persona estaba embarazada, el patrono ya sabía que la persona pues estaba en esa condición. Entonces, con solo el hecho de que se avise o se tenga algún elemento de prueba que el patrono sepa de que la persona está embarazada, la mujer embarazada entra en algo que llamamos un fuero de protección. Este fuero de protección significa que no puede ser despedida si no hay un procedimiento previo ante el Ministerio de Trabajo, aun y cuando sea por reorganización. Yo tengo que igual probarle al Ministerio de Trabajo que es una reorganización real, no es como que nada más digo, mira, es que cerró el departamento y entonces sale Kendall y entra Ovidio y el departamento nada más le cambiaron el nombre, pero es lo mismo. Entonces, eso hay que hacer una gestión ante el Ministerio de Trabajo. Y si eventualmente se da que no hicieron la gestión, podría ser discriminatorio y podría implicar iniciar un proceso sumarísimo de discriminación más el ordinario por los daños que haya ocasionado y los extremos de que eventualmente no se hayan pagado. Por lo que explicaba Magali, supongo que se le pagaron, pero sí no podían despedirla como ellos. O sea, ella sí tiene derecho a defenderse ese despido. Ese sería como un despido injustificado, por así decirlo. No, sería justificado, pero sin seguir los procedimientos de ley para poderlo hacer por el fuero de protección. Acá hay otra, ella es Berta Godínez desde San Joaquín de Flores. ¿Qué despidos no tienen derecho a indemnización? Creo que ya lo habías, ¿verdad? Sí, esos serían los que son sin responsabilidad patronal y no es que no tienen derecho a indemnización, siempre tienen que recibir mínimo salario, vacaciones y aguinaldo. O sea, eso no es como que se lo van a quitar. Eso no se lo puede. O que le dicen, te voy a cobrar el uniforme. No, eso no se le puede cobrar así. O te voy a bajar tanto. No, esos derechos laborales son irrenunciables y eso pasa mucho. O sea, todavía la fecha y con tanta información que hay, lo siguen pasando, los patronos lo siguen realizando. Entonces, ese es el caso que no... bueno, y algo importante, si hay asociación solidarista o una cooperativa o algo así, entonces ahí el patrono gira como un aporte patronal y entonces aún cuando sea despedido sin responsabilidad patronal o renuncia a la persona, recibe ese aporte patronal. Eso es algo importante que pueden tener en consideración. En este caso, suelen cometerse muchas arbitrariedades con la gente que trabaja en seguridad, ¿verdad? Ya son varios casos que escucho que a veces los despiden sin darle las cuotas que recibieron, que tienen muchos problemas. A veces se aprovecha mucho del desconocimiento de la escolaridad de estas personas, ¿verdad? Se los bailan, por así decirlo. Fíjate que se da en todos los ámbitos, sector salud, sector seguridad. Es más, yo fui a un medio, no voy a decir el medio, claramente, ¿verdad? Y estaba explicando un tema con respecto al tema de los feriados, de que los feriados no puede, si digamos es el que viene, el 25 de julio, cae viernes, no me acuerdo si creo que cae viernes, este año cae viernes por aquí. Entonces viene y le dice, mira, trabajalo y yo te doy descanso el lunes, o te lo traslado y te lo muevo. En realidad no se puede trasladar y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo, o las horas extras no se las pagan como corresponde, sigue pasando, aun y cuando hay N cantidad de resoluciones, N cantidad de criterios, sigue pasando. Entonces por eso es que yo, digamos, este tipo de espacios me gusta mucho porque la información como que llega muy directa a la persona, a los que les gustan videos y los podcasts. Entonces esto que mencionas, en efecto, por más que, y yo subí este video, ¿verdad? Y tengo preguntas de gerentes de alto nivel y personas que desconocen. Que desconocen eso, entonces hay que tener en consideración ese dato. Sí, de hecho, volados legales, la idea es esa, ¿verdad? Que la gente agarre estos tips, volados para defenderse. Incluso los patronos, ¿verdad? Porque a veces actúan incorrectamente y se exponen a lo que decías al principio. Un despido le puede salir millonario, ¿verdad? Al final si lo hizo mal y de forma incorrecta. Sí, de hecho la asesoría o los temas que se buscan es en materia del patrono una asesoría preventiva y en materia de la persona trabajadora que sepa cuáles son sus derechos. Sí. Acá don Gonzalo Gómez de Desamparados dice, ¿qué procede en caso de despido, ya que no me dieron la información a la hora en que me despidieron? Ok, cuando a la persona se le paga, la persona tiene que saber qué se le está pagando.
Esa liquidación, hay varias cosas que pasan. Número uno, a veces la persona no quiere recibir la liquidación y viene y dice, no, yo no la quiero recibir, ya eso ha pasado. Antes era que a usted se la daban en efectivo, luego en cheque y bueno, vos y yo vivimos eso, no todo el mundo lo, perdón, lo vivió. Sí, exacto, no todo el mundo lo vivió, nosotros sí, todavía hemos vivido eso y ahora es transferencia. Entonces, el patrono está en el deber de llevar el control de qué es lo que está pagando y decirle esto es lo que usted está recibiendo. Si la persona no le quiere firmar como ese recibido y que recibe eso, y aun cuando se lo firme, oye, y personas que no están escuchando, usted puede firmar de que recibió eso y después se da cuenta que una diferencia lo puede cobrar, tiene un año después de terminar la relación laboral para cobrar esos derechos. Entonces, sí, el patrón debería dar esa indicación. Quien está en el deber de dar los detalles de qué está pagando es el patrón. El trabajador pues saca el cálculo y dice, mira, esto es lo que me corresponde, pero el patrón tiene que individualizar qué es lo que se debe hacer y también constatar que ese dinero lo pagó. Patronos, así que si dan en efectivo, un recibido, si dan el cheque, recibido, y si es transferencia, pues también ponen el detalle. Los papelitos hablan. Papelitos gritan en los tribunales. Los papelitos, ¿verdad? Y para un abogado es fundamental, ¿verdad? Sí, Tener sí, todo sí. ese tipo de... Aquí el tema está interesante, pero hay otra pregunta. Este es don Rodolfo Arias desde Alajuelita. Dice, ¿cuánto tiempo tiene una empresa para pagar la liquidación? Ya que me despidieron hace 3 meses y no me han cancelado. Esa pregunta es buenísima porque hay un mito en Costa Rica. El mito es que las empresas tienen, o los centros de trabajo tienen un mes para pagar. No es así. Y eso no es cierto. En realidad, se termina la relación y deberían de pagar de manera inmediata. Inmediata, no esperar un mes. El mes se ha dado como una costumbre, pero esa costumbre no se ha vuelto ley. No hay ninguna ley ni la jurisprudencia ha avalado de eso. No lo ha permitido. Tan así es que los tribunales de justicia han condenado que se paguen intereses, indexación desde el momento que se termina la relación. Entonces, hay que tener en consideración que si se llega a dar la terminación, mejor procuren pagarlo de una vez. Si se esperan, entonces, pues, que sea máximo ese mes, porque es abro comillas, la costumbre. Y yo si llega a mi oficina, si llega a mi oficina, yo le digo, espérate, yo mismo le diría, espérate. Pero si ya lleva 3 meses, mejor ya vaya acercándose a los tribunales de justicia o a algún abogado o abogada de confianza para iniciar el reclamo, porque ya pasó el tiempo. Y tampoco, Ovidio, le pueden pagar en tractos, como que te corresponde 1 millón de colones. Y yo te digo, bueno, te voy a ir pagando 100,000 por mes. No, le tienen que pagar todo. Salvo que lleguen a algún arreglo con un centro de mediación privado ante el Ministerio de Trabajo o un juzgado. O sea, son detallitos que, ¿verdad? La mayoría no conocemos y que, porque por ejemplo a mí me han despedido 2 veces. Una sí fue inmediato, pero la otra sí me dijo que al mes me depositaban. Yo desconocía. Sí, al mes, pero tuve que llamar al mes porque nada que llegaba. Pero sí lo hicieron. Sí, es que le entra la ansiedad a uno. ¿Será que me pagan? ¿Será que me pagan? Entonces, y también las personas trabajadoras y los patronos tienen que entender eso. O sea, vos salís del lugar, dejas de tener este ingreso. Hay personas que les puede costar mucho conseguir trabajo y otras puede que lo consigan rapidísimo. Bueno, no, hay que pensar y ponerse los zapatos de la persona trabajadora que se quedó sin trabajo. Y uno diría, pero es que el patrono también, que tuvo tal vez alguna falta porque usted fue el que falló. Bueno, sí, pero el patrono también tiene que provisionar esos gastos. Sí, y es importante que la gente conozca sus derechos, ¿verdad? No quedarse... Aquí hay otra... ¿Qué derechos tengo en caso de un despido? Pregunta a Donay Rodríguez desde Barba. Sí, bueno, eso igual, como lo mencionamos un ratito, va a depender del tipo de despido, si es con responsabilidad patronal y sin responsabilidad, pero los que siempre va a tener va a ser salario proporcional, vacación. ¿Y por qué digo salario proporcional? Eso tal vez es importante. Es porque usted no sabe qué día lo van a despedir. Usted no sabe si lo van a despedir el 13, el 22. Entonces, usualmente cae quincena. Ajá, y hay quincenas, o se esperan a una semana. Entonces yo lo que sugiero es que, bueno, saquen el cálculo, un valor del día y también si usted gana semanal o diario, eso va a depender de eso. Entonces, la cantidad de salario que usted pues tenga. Y luego lo otro es el aguinaldo proporcional, que es lo que dijimos en la fórmula hace un ratito, la cantidad de meses y las vacaciones que usted también tenga. Perfecto. Kendall, nos venció el tiempo. Ay, no puede ser rápido. Sí, de verdad me interesaría seguir con el tema. Claro. Tal vez, no sé si la otra semana o cómo es eso, dentro de 15 días. No, con gusto. Para ampliar un poco más de detalles sobre esto, porque es un tema que prácticamente a todos nos afecta en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad?
y sí me gustaría seguir con el tema para más adelante. Ahí ahora cuadramos fuera de programa. Y no, con gusto. agradecerte los volados que hoy nos has dado, porque de verdad que desconocía varios de esos tips para defendernos en caso de alguna arbitrariedad. Agradecerles a ustedes por la presencia. Nos vemos el próximo jueves a las 12:30 en Facebook y a las 2 p.m. en YouTube. Y agradecerle a Kendall su participación. No, gracias Ovidio y todo un placer. Y bueno, cuando se disfruta se pasa el tiempo súper rápido. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Gracias.